Muy buenas a todos. Hoy tenemos aquí el placer de entrevistar a Nacho Lavarga, un referente del periodismo deportivo. Gracias por estar aquí con nosotros, Nacho. ¿Qué tal, Roque? Encantado de estar por aquí una vez más. Bueno, para empezar así la entrevista, queríamos empezar preguntándote por tus inicios en el periodismo deportivo y en concreto qué te llevó a meterte en este mundillo, en el ciclismo. Bueno, pues empecé a estudiar en la Universidad de Navarra, yo soy de Logroño, estoy en Pamplona y bueno, yo desde pequeño siempre me ha gustado el ciclismo porque soy de Logroño y en el norte pues hay mucha afición por el ciclismo, también me ha gustado mucho el fútbol. Y bueno, empecé a estudiar periodismo porque también lo estudió mi hermano mayor y era una profesión que yo creo que me iba a gustar. Y nada, tuve la suerte de empezar a hacer prácticas en marca muy pronto, en el verano de tercero o cuarto de carrera. Y luego ya, pues, el siguiente verano ya me pude repetir prácticas en el diario Marca. Y luego ya, pues, unido al proyecto final de carrera, que fue una revista polideportiva que se llama White Sport, que llegó además a ser revista oficial de la Vuelta a España, que luego se transformaría en Marca Plus, que es una revista que sigue vigente, que ha cumplido 10 años ahora, que es revista oficial de muchos eventos, como la Copa Davis, el Mundo Madrid Open, el Acciona Open, el Giro de Italia, la Spartan Race, muchos grandes eventos, como 15 al año. Pues bueno, pues así es como empecé yo en el mundo del periodismo. Tuve la suerte de tener un buen contrato en marca y aquí seguimos. Pues prácticamente 11 años, ¿no? 11 12 años después de terminar la carrera. Llevan unos cuantos. Sí, Y sí, son unos cuantos, pero es verdad que luego se pasa rápido, ¿no? Una vez que arrancas y que van pasando los años, pues bueno, se van pasando rápido. Yo la verdad que he tenido la suerte de estar donde quiero también, que es en Marca, que es pues el periódico que siempre me ha encantado desde de pequeño y creo que es el número uno y el sitio donde siempre he querido estar y donde tengo la suerte de poder trabajar. ¿Y crees que ahora los jóvenes que quieren empezar y quieren seguir los pasos de gente como tú, Javier Ares, Carlos Andrés, todo este tipo de personas, lo tienen más fácil que en vuestra época o no? ¿Cómo ves ese tema? Yo creo que es muy diferente. Para empezar, que lógicamente Javier Ares y Carlos de Andrés están en otra dimensión, son de otra edad también, mucho de otra generación, varias generaciones, ¿no? Yo soy de 1988, nací, cumplo ahora 36 y bueno, entonces es verdad que es diferente, las generaciones son muy diferentes. La mía de la de ahora. No sé si es más difícil, más fácil o más difícil, porque yo siempre lo digo, de mi clase de la Universidad de Navarra, pues hay muy poquita gente trabajando en medios de comunicación, ¿no? Tres, cuatro, cinco. El resto pues se tuvo que reinventar de alguna u otra manera, trabajando en departamentos de prensa, en marketing, en redes sociales, en la universidad, o en otros aspectos que nada tienen que ver, ¿no? Con el periodismo, una redacción o un periódico. Yo sé que o sea, sé que es difícil. Antes, en mi época, ahora y después, ¿no? Siempre será difícil encontrar un hueco, hacerse un hueco dentro del periodismo porque somos muchísimos periodistas los que salimos cada año de las universidades y es difícil, o sea, eso es una realidad. Pero bueno, el que lo trabaja, que confía, el que es muy resistente y tiene mucha vocación, no todos, porque esto es una cuestión muchas veces también de suerte, ¿no? Y de estar en el momento oportuno, en el lugar adecuado, pero lógicamente el que lo persiste, el que intenta, el que se lo cree y el que tiene vocación y al que le dan una oportunidad, pues al final acaba enganchándose de alguna manera u otra. Y yo creo que eso es bastante esperanzador, ¿no? Es para ser optimista, pero no, es muy difícil, eso es una realidad y a día de hoy yo sé que es difícil y más quizá en los grandes medios, ¿no? Como puede ser de Marcas, El País, Mundo, que hay muy pocos huecos, tienes que hacer obligatoriamente un máster. Mira, yo fui creo que la última generación que fui becario en Marcas sin haber hecho el máster. Ya a partir de mi año o de pocos años después, ahora para ser becario en Marca tienes que hacer un máster, ¿no? Pues mira, yo fui de esa última generación, tuve la suerte de ser el mejor o de los mejores becarios porque me lo curré mucho y luego pues a posteriori poder quedarme, ¿no? No sé si es más difícil o más complicado, pero sí que sé que es difícil, pero claro, si a uno le apasiona y uno tiene interés, pues quizá pueda tener un hueco finalmente. Efectivamente. Y volviendo a ti,
¿Cómo describirías esa primera gran vuelta como periodista? In situ, estando allí en vivo con los corredores y diciendo, ostras, pues eso que he soñado y que tanto me he esforzado para conseguirlo, pues ya lo estoy viviendo. Mm. Sí, vamos, yo no creo que sea, o sea, una gran vuelta, porque quizá una gran vuelta tardó más en llegar, o fui igual unos días, pero no fui todas las 3 semanas, ¿no? Pero sí, pero más es el hecho de lo que tú dices, ¿no? Decir, joder, pues estoy aquí con los ciclistas en este caso, pues en una vuelta o en una carrera o en un evento, pudiendo entrevistarles, pudiendo hablar con ellos, etcétera, etcétera. Entonces, pues sí, la verdad que es lo que tú dices, ¿no? Pues como un sueño cumplido de alguna manera. Pero bueno, luego también hay que mantenerse, hay que estar ahí, o sea, no vale solo con ir una vez, ¿no? O conocer una vez o entrevistar una vez, sino que luego es un poco la de estar ahí en la permanencia y seguir peleando. Pero vamos, sí, lógicamente a mí ir a un Tour de Francia o ir a unos Juegos Olímpicos o ir a una Vuelta a España o un Mundial como ha sido ahora recientemente el de Suiza, pues lógicamente es una de las cosas que más me gustan. Pero bueno, también es verdad que los trabajos cambian mucho, ¿no? Eso, por ejemplo, a mí me lo preguntan mucho, pero ¿tú a qué te dedicas? O, no, si te veo en la radio y tal. Yo, por ejemplo, mi cargo oficial dentro de marca es el responsable de nuevos proyectos, ¿no? Y eso es lo que es un poco mi día a día, y son muchas reuniones, y son muchos eh, proveedores, y ver productos, y sacar proyectos adelante, y que sean rentables, y que den dinero a la empresa. Es decir, yo quizá al ciclismo al 100% me dedique durante las grandes vueltas, durante el Mundial, y el resto del año lo hago también, pero no me dedico solo a eso, y creo que es bastante más habitual de lo que parece. Quizá en otros medios no, ¿eh? Por ejemplo, yo sé que en AS hay dos, tres personas que se dedican solo a ciclismo, alguna vez puedan hacer otro deporte, puedan cubrir una necesidad dentro del polideportivo, pero sí que se dedican específicamente al ciclismo, y eso, por ejemplo, en marca no existe, ¿no? Antes sí, antes hace muchos años había gente que se dedicaba solo a ciclismo, pero ahora hacemos un poco todos de todo. Entonces, bueno, yo la verdad que muy contento, ya te digo, yo muy contento con poder hacer lo que hago y con poder ir a eventos como los que tú dices. ¿Y cómo describirías desde el punto de vista de un periodista la experiencia de estar en pruebas de ese calibre? Hombre, yo creo que es una bendición, ¿no? Porque es lo que tú harías, por ejemplo, si estás en casa, estarías viendo los Juegos Olímpicos o el Tour de Francia, la Vuelta o el Giro o el Mundial, pues poder estar ahí te da otra perspectiva completamente diferente, ¿no? Porque estás dentro, lo estás viendo de dentro, pues yo qué sé, yo ahora en el Mundial de Suiza he estado con la selección española en el hotel, estás con los corredores antes, durante, después, desayunos con ellos, ves cómo entra en el hotel después de la carrera, ves cómo habla con su familia, con cenas con él, o sea, todo eso, pues lógicamente te da una perspectiva que es privilegiada, ¿no? También para poder contarlo, que es lo interesante, poder contar, Mm. porque no cuentas lo mismo si estás ahí y ves todo eso que si lo estás viendo desde casa por la tele como el resto, ¿no? Es lógico, al final tiene mucho más interés, o debería tenerlo, tendrías que tener la capacidad para poder sacar muchas cosas si estás ahí físicamente, ¿no? Entonces es una suerte poder estar allí, vivirlo, y además yo creo que es algo que a veces cada vez cuesta más porque viajar es muy caro, los costes son muy caros, y cada vez los medios de comunicación van reduciendo un poco más en ese sentido, así que poder seguir estando en los sitios, pues yo creo que es una suerte y una bendición. Y de todas esas emociones que tiene el ciclismo, porque yo creo que es un deporte que tiene muchísimas de ellas, ¿qué es lo que más te gusta transmitir al público cuando narras o cuando cuentas una carrera? ¿Qué dirías que es lo más, no sé, importante tener en cuenta? Bueno, yo creo que en el ciclismo, como el deporte, al final es eso, ¿no? Son emociones, son sentimientos, es poder transmitir en eso, ¿no? Y lo que decíamos antes, si tú tienes la capacidad de estar ahí, pues de poder haber hablado con él antes, pues contar eso que quizá el resto de medios o quizá el resto de periodistas no tienen, ¿no? Que, oye, yo he estado por la mañana hablando con él, o he estado en el bus, o he estado tal, oye, he estado hablando con su mujer, o su madre, o su hijo, y me ha contado esto, ¿no? Todas esas cosas yo creo que es lo que lo enriquece, pero bueno, lo que hay que transmitir a la gente, pues es eso, es la emoción, es lo grande que es que el evento, y también todo lo que hay detrás, ¿no? Yo creo que eso es lo bonito de poder contar las cosas in situ. Y cambiando un poco de tema, que es una pregunta que me gusta hacerla siempre a todos los periodistas que pasan por aquí. En estos últimos años, ahora las redes sociales han tenido un gran impacto. ¿Cómo viviste esa transición? ¿Y tú eres más de un poco el periodismo de antes o el de después? Porque te pilla ahí un poco en el medio.
Nada, a ver, yo me pilla con las redes sociales, o sea, no, quizá no tanto con Twitch o tal, que ha podido ser después, pero yo cuando estaba en la universidad, por ejemplo, era el boom de Twitter, ¿no? Y de Twenty y de Facebook. Entonces, por así decirlo, yo sí que me siento nativo de redes sociales. Ya te digo, las nuevas, TikTok, Twitch, etcétera, Claro, que lo hay. decía por esas, que igual te quedaron esas o que ahora las viste después. Ya, pues sí, no, yo estoy completamente a favor de las redes sociales, vamos, yo creo que es una herramienta espectacular, que hay que saber utilizarla, que te puede llegar a facilitar muchas cosas, te puede dar un trabajo, por ejemplo, te puede generar un trabajo, te puede hacer mucho más reconocido, etcétera, pero creo que sí que hay que, por un lado, cuidarlas, que no es fácil, o sea, al final, dedicar mucho tiempo a las redes sociales, tú lo sabrás bien, lo que cuesta hacer este tipo de programas, pues al final requiere mucho tiempo, de producción, de algo de edición, de etcétera, etcétera, de promoción, de saber venderlo bien en el momento y tal. Entonces requiere mucho de tiempo. Yo, por ejemplo, en Twitter antes era muy, 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 muy activo y ahora soy, o sea, estoy consumiendo Twitter como espectador, por así decirlo, todos los días porque forma parte de mi trabajo, pero quizá ya no pongo tanta cosa, ¿no? No lo pongo tan elaborado. Porque al final nosotros también, por ejemplo, tenemos que llevar las redes sociales de nuestro medio. En este caso, por ejemplo, yo llevo mucho las de marca TMF. Entonces, bueno, o sea, a mí me parece una herramienta maravillosa. Yo estoy completamente a favor. Creo que puede convivir y convive perfectamente con el periodismo y no entiendo las polémicas que pueda haber de, no, es que un youtuber le quita el pan a un periodista. No, pues al final el youtuber hace lo que es su trabajo, por así decirlo, en su espacio y ya está. Lo que pasa es que los periódicos o los medios de comunicación tienen que adaptarse, tienen que aprovechar las herramientas que son las redes sociales y sacarle beneficio como le saca un periodista que quizá no esté en un medio, ¿no? O de otra manera. O sea que vamos, yo estoy completamente a favor. Sí, aparte creo que son dos profesiones diferentes y cada uno tiene que hacer su labor y aprovechar las herramientas que tiene, porque al final, si las utilizas bien, yo creo que puede beneficiar a los dos, incluso Claro, beneficiar a la audiencia o al espectador, que al final es el objetivo. claro, por eso te digo que hay que saber aprovecharlo y hay que saber sacarle rédito y para beneficio propio, para beneficio del medio, para todo, para poder contar por ahí pues tus contenidos. Mira, yo, por ejemplo, Alberto Benítez, que es nuestro responsable de redes sociales, siempre nos dice, ¿no? Mira, si le dedicáis, joder, habéis dedicado una hora, dos, tres, a hacer un reportaje o una entrevista, etcétera. Pues si le dedicáis 5 minutos a pensarlo bien, cómo venderlo en redes, etcétera, etcétera, te va a dar una repercusión mucho más alta, ¿no? Y te va a ver mucha más gente que ya que te has hecho un esfuerzo a la hora de hacer tu trabajo, pues oye, Véndelo cúrrate, bien. véndelo bien porque es fundamental y pasa lo mismo, por ejemplo, a la hora de venderlo en el periódico, en papel, en la web, al final, a la hora del titular que elijas, la imagen que elijas, cómo arranques incluso el texto, etcétera, eso es determinante luego, ¿no? Ya que has hecho ese trabajo, imagínate que has viajado hasta no sé dónde, has hecho una entrevista, la has estado transcribiendo, editando el vídeo, seleccionando las imágenes, etcétera, te has pegado un curro de horas, pues oye, dedícale un poquito de tiempo a venderlo bien y a promocionarlo bien en redes sociales porque al final es lo importante, ¿no? Que se vea ese trabajo que has hecho. Y bueno, aprovechando que ahora ya hablamos sobre el impacto así de las redes sociales, que está muy en relación con la pandemia del COVID-19 y que justo te tocó cubrir el Tour de Francia, que estuviste allí, si no me equivoco, como uno de los pocos periodistas españoles. Sí, bueno, lo mío con el COVID es más curioso todavía porque me pilló en febrero del 2020, creo que fue, en el Emiratos, en el UAE Tour, que fue donde se empezó, que se paralizó la carrera por los positivos. A mí me pilló allí en el hotel, estuvimos encerrados en el hotel, pues no sé si fueron 6 o 7 días sin salir, no se conocía nada del COVID porque no había llegado a España, había mucha incertidumbre, fue la primera vez que nos hicieron PCR sin saber lo que era, etcétera. Yo me contagié al volver, no allí, pero me contagié al volver porque mi familia eran médicos, son médicos. Y luego en el tour de ese año también, el de 2020, pues lo mismo, hubo un contagio entre periodistas y yo me estuve contagiado el último día, que fue cuando Pogačar le remonta, ¿no? a Primo Roglic, aquella maravillosa crono del Le Plans de Bellesfields, porque ese día estuve en el hotel en París con 40 de fiebre, tembleques y positivo, y luego tuve que volver a Madrid desde París en coche porque estaba enfermo y no podía volver en tren, ¿no?
Así que ya te digo que es verdad que eso cambió mucho el COVID al deporte a la hora de cubrir. Por ejemplo, hay muchas tendencias, las ruedas de prensa de los equipos, de los corredores, etcétera. Ahora muchas veces se hacen por Teams o por Zoom o por lo que sea, fruto de la pandemia, y eso se ha quedado, ¿no? Se ha perdido un poco de cercanía muchas veces con los corredores, etcétera, etcétera, y es un poco por esto. Quizás es un poco frío. O sea, en vez Sí, de poder hacer la entrevista ahí con Roglic aquí al lado o con Pogačar o con el corredor que sea hacerla por una videollamada, pues para cosas como estas igual te vale, pero cuando estás en una carrera en persona, en vivo, pues yo sí, creo a que ver, pierde un es verdad poco. que a las entrevistas que le he hecho a Pogačar, que han sido unas cuantas, se las he hecho todas en persona, y a Roglic también. De hecho, ahora cuando ganó la Vuelta a España, le hicimos una entrevista súper chula en la sede Red Bull, le hicimos una foto. Eso fue un poco, pues mira, periodismo a la antigua, ¿no? De quedar con el protagonismo, el protagonista, idear una foto que era esa foto que le hicimos la portada de marca con los 4 maillot rojo de las 4 victorias en la Vuelta a España, sentarle aquí, allá, hacer un video reportaje, le volvimos loco, ¿no? Le metimos en la radio, luego tal. Pues eso es una cosa que se agradece, pero es muy difícil, cada vez es más difícil, ¿no? Y muchas veces en el ciclismo, que hay gente que dice, esto es solo cosa del fútbol. No, no. En el ciclismo ya cada vez es más complicado poder hacer una entrevista a un protagonista, hacerla bien en un sitio, media hora, una hora sentados, eso ya es muy difícil, ¿no? Quizá te lo pongan 5 minutos en el autobús o en la zona mixta o por teléfono o etcétera, ¿no? Pero hacer algo así, pues como lo que le hicimos a Primo Roglic, cada vez es más complicado y es más difícil, pero bueno, para eso estamos, ¿no? Para intentarlo y pelearlo. Claro. Y quizás ahora con los jefes de prensa tengo la sensación de que hay un mayor control sobre eso, que quieren como, en cierta manera, pues regular más eso y que, no sé, te impide un poco el contacto con el corredor, que igual antes no había esa figura tan marcada. No, está claro. Bueno, o sea, yo creo que jefes de prensa, yo por lo menos desde que empecé en 2009 como becario, ya sí que había, ¿eh? Sí, Siempre, bueno, digo antes, hace 20 años sí. o más me refiero. Sí, pero lo que te digo, pero antes, incluso cuando yo empecé en 2009, 2010, que era becario, yo llamaba escribías a los corredores pues con normalidad, ¿no? Pues sabiendo, oye, ¿a qué hora le pones un mensaje? ¿A qué hora podríamos hablar esta tarde a las 6? Y siempre además eran más o menos horas parecidas, ¿no? O a las 5:30, 6 de la tarde cuando ya tal, o justo por la mañana antes de que salieran, o si estás en carrera, pues entre el masaje y la cena, ¿no? Quedar con ellos en recepción o hablar con ellos por teléfono. O sea que al final ya sabes más o menos qué horas son las buenas para ellos. Pero ahora es lo que tú dices, para hablar casi con cualquier corredor, pues tienes que hablar antes con el jefe de prensa y el jefe de prensa tiene su trabajo. Y en su trabajo también está el de dosificar o el de decirte que vale pero 5 minutos, o si sois varios medios decir a este sí, a este no. Bueno, hay que entender también el trabajo de los jefes de prensa, pero es cierto pues que algunas veces yo creo que se exagera un poco todo, ¿no? Que podría ser todo un poco más natural. Sí, podrían echar un cable, pero bueno, es un poco complicado a veces. Y bueno, ya que llevas unos cuantos años y ya has entrevistado varias veces a Pogachar y demás, ¿cómo es el trato con los corredores? ¿Cómo dirías? ¿Son complicados? ¿Son en general No, estos así? no, yo creo que luego los corredores, las estrellas y tal son muy normales. Hay que también entenderles o hay que entender el contexto. Por ejemplo, si quieres hablar con Wout van Aert en el Mundial de Bélgica, pues sabes que es una locura. O sea, hay que también ser un poco honesto, ¿no? En ese sentido, pero bueno, hay otro tipo de situaciones. Lógicamente tú quieres hablar con Vingegaard el día que gana el Tour, o con Pogačar el día que gana el Tour, o el Giro, etcétera, ¿no? Que son los días importantes. Pero vamos, por ejemplo, sí que me ha sorprendido Vingegaard en los últimos tiempos, que al principio era como más timidito y tal, y yo este año, por ejemplo, sí que noté un cambio Se de acostumbró ya un poco mm, a ese tipo de cosas. eso, de estar mucho más tranquilo, de mucho más abierto, mucho más, ¿no? Sin freno, por así decirlo. Y en ese sentido, yo no tengo una mala palabra ni para ninguno de los gallos, ni para Pogačar, ni para Vingegaard, ni Van der Poel, ni Van Aert. Vamos, yo las veces que he estado con ellos, chapó. O sea, no, trato exquisito, etcétera. Mira, por ejemplo, alguno que en el pasado, así sí que he notado, pues que yo sé que igual era un poco más borde o un poco tal, pues Cavendish, por ejemplo, y lo mismo, Cavendish ha cambiado mogollón, ahora es
también yo creo que al estar ya retirado o a Sí, punto de la retirada o en tal, pues cambia. Quizá con Nairo Quintana, ¿no? También desde que no tiene esa presión ya de ser el máximo eso favorito se para nota todo, mucho. Mm. se nota mucho, lógicamente, ¿no? A mí me sorprendía mucho cuando Froome estaba en la cresta de la ola ganando Tours, o el primer año que corrió con Israel en el Tour, que estabas igual en zona mixta y casi no le paraba a nadie, ¿no? O sea, que es que al final eso todo, lógicamente, la situación y el contexto influye. Pero ya te digo, precisamente en el ciclismo, yo creo que ahí tenemos suerte porque no hay ninguna estrella así que sea pues, enemiga absoluta de los medios o que tenga una personalidad realmente complicada. Y a la hora de preparar previamente una carrera, ya sea un mundial, ya sea una clásica importante, ya sea una vuelta grande, ¿cómo te preparas previamente? ¿Y qué retos son para ti? ¿Qué retos te sueles encontrar en ese tipo de trabajo, ya sea antes, durante o después? Sí, no, a ver, antes pues miras un poco el recorrido, qué cosas pueden ser interesantes, pues oye, pues hace 15 años que subió por última vez al Alpe d'Huez, me lo invento, o hace 20 Mm, años que aquí no gana un español, bueno, pues miras un poco ese tipo de efemérides o de recorridos o de cuáles son los corredores que vienen o, bueno, un poco eso, ¿no? Intentas tener ideas previas. Oye, o yo creo que este va a ser el año en duelo entre Pogačar y Vingegaard en el Tour, pues ya vas preparando alguna cosa. Pero bueno, es verdad que yo soy muy de apuntar ideas, pero tampoco soy muy de hacer contenidos previos, ¿no? Que eso a mm, veces se estila mucho porque luego al final de alguna manera yo creo que caduca o suena artificial o te comes algo, ¿no? Si puedes hacerlo, es decir, por ejemplo, este año para el Tour sí que íbamos a hacer una cosa previa en abril con Vingegaard en su país y tal, pues lógicamente esas son las fechas. Y si luego pasa algo, como pasó, ¿no? Que se cayó la Chulia y al final casi no llega y tal, pues no pasa nada. Pero en el sentido de que bueno, que hay que ir preparado, que hay que ir con ideas, que hay que ir con una hoja de ruta para luego pues eh, ir saber haciéndolo. guiarte. Pero tampoco creo que haya que llevarlo todo hecho porque se nota y es un poco antinatural y queda un poco raro. No sé, yo la verdad que tengo luego facilidad en el día a día in situ de que se me ocurran cosas o de ver temas o también muchas veces tienes que estar ahí, ¿no? Porque hablas con uno y te cuenta, joder, pues mira esto, no sé qué, Y o ya el te sale calor. el contenido. Eso es. O sea, al final, en el día a día. De hecho, a mí lo que me pasa mucho es que hay veces que tienes tantos contenidos y tal que a veces ni los acabas publicando o alguna entrevista que has hecho y ya no te ha dado tiempo a transcribirla o hacerla y ya se ha pasado de tal y no lo puedes sacar, ¿no? Entonces, eso, bueno, ya te digo, más o menos mirando el calendario, mirando curiosidades, anécdotas y tal, pues vas preparando o vas estudiando y ya está, y luego hay contenidos muchas veces que suelen ser comunes, es decir, pues yo que sé, antes de cada gran vuelta, pues intentar hablar con el último ganador. O cuando acaba la gran vuelta siempre hacemos como temas de resúmenes, ¿no? Pues el 8 ideal, el de la vuelta de la A a la Z, pues todas esas cosas, ¿no? Que siempre las solemos hacer, pues ya las tienes un poco en la cabeza. Claro. Y ahora quería preguntarte un poco sobre la evolución del ciclismo en estos últimos años. Desde que empezaste hasta ahora, ¿cómo crees que ha evolucionado el ciclismo? Sí, yo creo que donde más cambia es en la pandemia, ¿no? Que ahí hay un salto de nivel brutal. Yo creo que se ponen todos a tope, como si fuera la última carrera, corren cada una. El nivel sube muchísimo y yo creo que desde 2020-2021 a esta parte estamos viendo la mejor generación de la historia de ciclistas, la mejor época de ciclismo de la historia por nivel, por número de estrellas, por recorridos, por espectáculo, por forma de correr. Yo creo que en eso ha cambiado mucho, ¿no? Desde el 2009 que empecé siendo becario hasta el 2020, yo creo que era un poco más línea ascendente. De hecho, creo que hubo algunos años aburridos, ¿no? Del trenecito del Sky en el Tour, Sí, etcétera, etcétera. Pero desde 2020 hasta ahora yo creo que el ciclismo está en una época buenísima de espectáculo, de aficionados, de entretenimiento, etcétera. Falta algún español que pueda ganar una gran vuelta, un mundial o algo así, que eso le daría todavía muchísimo más. Pero bueno, como el nivel del ciclismo español también es aceptable, también es bueno, pues ahí estamos siempre con algún corredor protagonista. sí, quizás con la llegada de gente como Pogačar o gente como Renko, que igual tiene una forma de correr totalmente diferente a lo que era el Sky y que gente así bastante rebelde en ese sentido, pues
que animó mucho el ciclismo. Y yo creo que Nada, también aumentó un poco la audiencia en estos últimos años. claro, porque ver a Pogačar, pues el domingo quien se pusiera el mundial, igual te pones un mundial de hace 10 años que era más llano, que era más que se decía en las últimas vueltas o en la última volata, pues no te engancha tanto como poder ver este mundial, ¿no? En Zurich, con un ambientazo, con un recorrido muy duro y con un tipo loco atacando hacia un de meta, ¿no? Que luego encima parecía que le recortaban, etcétera. Es que ese tipo de gestos, de movimientos, de forma de correr es lo que crea afición y por eso estamos ante, pues eso, ante una de las mejores generaciones de la historia. Y bueno, te quería hacer una pregunta sobre el dopaje, que sí, ya se la pregunté hace unos días a Carlos Andrés. Y nada, quería preguntarte simplemente si crees que hoy sigue habiendo dopaje en el pelotón profesional. Hombre, que ahí está claro, porque hay casos, ¿no? Ha habido casos todos los Sí, años de algún positivo y de alguna situación extraña. Entonces, que hay dopaje, está claro, lo hubo, lo hay y lo habrá, ¿no? Pero bueno, yo creo que en situación general está mejor el ciclismo en cuanto a este tema que lo que estaba pues en los 2000, ¿no? Por ejemplo, o a finales de los 90. Entonces sí que hay dopaje, porque hay casos y todos los años, pero por suerte yo creo que no está afectando tanto al ciclismo como le afectaba hace unos años. Creo que hay más conciencia y más que los corredores están más más éticos. eso es, creo que más ética. Y bueno, antes hablábamos un poquito de Pogačar, Renko, pero también te quería preguntar qué te están pareciendo estas nuevas promesas españolas, Pablo Castrillo, que hoy hizo una gran etapa, Jaime Torres, perdón, Pablo Torres, y todos estos chicos que, bueno, Adrià Pericas, que también pudiste, creo que hablar con alguno de ellos. ¿Y qué expectativas los ves de cara a los próximos años? Porque quizás ahora no van a ganar un Tour de Francia, pero igual en 3 4 años, igual puede dar alguno la sorpresa. Sí, a ver, yo creo que el Tour de Francia son palabras mayores, ¿no? Primero, pues habría que ganarlo, perdón, con Juan Ayuso, con Carlos Rodríguez, ¿no? Es un español, yo creo que lógicamente antes que con Pablo Torres, pero vamos, a mí me ilusiona muchísimo, a mí el nivel del ciclismo español que viene, con Pablo Castrillo, que es un killer, que, vamos, yo creo que va a conseguir muchas victorias. Espero que se centre en eso, ¿no? En ir a las grandes vueltas a por victorias, que es lo que él quiere hacer y lo que va a hacer. Y espero que en Movistar, si finalmente ficha, que está casi hecho, pues le sepan cuidar en este sentido. Y, y bueno, y Pablo Torres es un animal, la verdad. El otro día hablaba con Torrontegui, que es uno de los masajistas del equipo, y me decía que flipaba, ¿no? Con el cuerpo, con la fisionomía que tiene Pablo Torres, ya no solo el motoraco que le hemos visto, sino vamos, yo creo que en cuanto a ciclismo, en cuanto a los niños españoles, nunca ha habido una generación tan ilusionante como esta, también con Paula Hostiz, con Pericas, que mencionabas antes, con Héctor Álvarez, que es un animal, con Iván Romeo, ¿no? Que es una realidad ya, pero que también es joven y tiene margen de mejor, que va a ser súper interesante. Lo último, que se te cortó lo Sí. último que dijiste, porfa. No, en el sentido de que ganar un Tour de Francia no son palabras mayores, ¿no? Ahí antes de los Pericas, Héctor Álvarez, Pablo Torres, etcétera, pues deberían ganarlo Juan Ayuso o Carlos Rodríguez, ¿no? Que son los que están más cerca, los que han estado ahí, por lo menos Carlos Rodríguez ganando ya alguna etapa y rozando el podio. Entonces habría que pedírselos a ellos antes Por que a supuesto. Pablo Torres o Pericas y compañía. Pero bueno, que es muy difícil ganar un Tour de Francia, ¿no? De hecho, pues no lo hacemos desde Contador y creo que vamos a tardar todavía en conseguirlo, pero esperemos, oye, que caiga más pronto que tarde. Y no nos olvidemos de Mikel Landa y de Enric Mas, que bueno, ya van cogiendo una edad, pero bueno, aún siguen dando guerra. Sí, yo soy muy defensor de Enric Mas y de Mikel Landa, ¿eh? Al final, este año yo lo he dicho mucho, nos emocionamos mucho con Juan Ayuso y con Carlos Rodríguez, pero este año los que han dado la cara
al final han sido ellos dos, ¿no? Mikel Landa ha hecho un tour espectacular, uno de los mejores tours que ha hecho siempre, a pesar de que ha sido 2 veces cuarto y una de ellas a un segundo de meterse en el cajón de París, pero hizo un tour espectacular y luego la vuelta le costó mucho porque la primera semana sufrió mucho con el calor y luego ya andó ahí un poco a contragolpe, ¿no? Lo mismo que en el Mundial, que ya llegó mal. Pero luego Enrique Mas ha hecho una vuelta maravillosa, ha hecho un Mundial muy bueno, o sea que al final ellos van a estar ahí y cuanto a más experiencia tienen, pues más se conocen y mejor se saben regular. Quizá puedan perder algo de chispa, como le ha pasado a Mikel Landa, pero ganas en otras cosas. Y yo creo que nos quedan. Bueno, el otro día Mikel Landa en Radio Marca ya nos dijo, ¿no? Que quizá en 2025 sea el último año. Yo no lo creo. Creo que va a renovar Otro un poquito más. más. Pero bueno, no nos quedan muchos años de ellos dos, pero creo que los vamos a disfrutar porque van a hacer buenos puestos seguro. Y tengo mucha ilusión también por el Mundial del año que viene en Ruanda, con esta selección que me gustó mucho el ambiente, la calidad que había. Yo creo que si van estos 8 o los 8 que mejor estén en ese momento, tenemos opciones de rascar una medalla por fin, que creo que es lo que merece el ciclismo español, ¿no? Una medalla en un Mundial. Leí que el Mundial de Ruanda estiman que puedan jugar unos 20-25 corredores. O sea, lo presentan como un mundial tremendamente duro. Sí, 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 no, vamos, yo tengo muchísima ilusión, ¿no? Y ganas de ver ese mundial y ver a España ahí compitiendo en ese mundial porque creo que puede sacar una medalla. Como este año podía haberla sacado, ¿eh? Ahora igual es oportunista, pero yo creo Sí. que si va a estar Pello Bilbao ahí en ese último ramillete de 7 8 corredores, podía haber hecho un O'Connor perfectamente. Bueno, ahora te quería hacer unas preguntas rápidas sobre gustos. Bueno, claro, en un mundo tan rápido, tú que también eres padre, aparte del ciclismo, ¿qué te ayuda a desconectar la cabeza? ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre para no pensar solo en ciclismo? Pues mira, ahí la verdad que tendría que aprender un poco más a desconectar, porque muchas veces nos pasa a los periodistas que nuestro trabajo también son nuestras aficiones, ¿no? Es decir, yo cuando no estoy trabajando o estoy en casa o estoy desconectando, pues muchas veces estás viendo ciclismo o estás viendo algún partido de fútbol o estás en redes sociales viendo un poco sobre lo mismo. Pero bueno, sí que me gusta mucho leer, sí que me gusta pues salir a comer o a cenar con amigos y eso, ¿no? Y desconectar. Y es verdad que no viajo mucho, porque como estoy luego todo el día viajando, por lo que me apetece muchas veces estar en casa, pero bueno, estar con la familia, estar con los amigos, leer, pues eso es lo que me gusta. Y aprovechando que viajas mucho, ¿hay algún lugar que te haya gustado especialmente? Es verdad que viajas mucho, pero luego no tienes mucho tiempo para hacer turismo, ¿no? Pero bueno, pues por ejemplo ahora Suiza, nunca había estado en Zúrich, sí que había estado en Suiza, pero no en Zúrich, y me ha gustado. Y bueno, me gusta mucho la zona pues mira, donde ganó Carlos Rodríguez en el Tour, que ahora no recuerdo, ¿no? Pero esa zona de, Sí. mm, de los Alpes me gusta mucho. Y bueno, y no sé, Italia, lógicamente, Francia, Portugal, bueno, Grecia, hay muchos países que me gustan para viajar. ¿Hay alguna carrera o momento que te haya marcado especialmente? Para bien, obviamente. Sí, a mí el día de Froome en Finestre me pareció espectacular. Yo creo que es una de las mayores etapas que he vivido en mi vida. Mm. O sea, esa me pareció, de hecho, todavía diría que es la etapa más increíble que he visto nunca. Y luego este mundial de Pogačar también lo pongo a esa altura. Creo que ha sido una de las mayores gestas. Lo que pasa es que Pogačar nos tiene más acostumbrados a hacer este tipo de exhibiciones, pero Claro. como la que hizo el domingo, creo que no ha hecho ni hará, fíjate. Creo que no va a hacer nunca más una tan loca como la que hizo el domingo. ¿Tú crees que si, ya es una pregunta que se me acaba de ocurrir ahora, ¿tú crees que si hubiesen colaborado atrás? Porque me Sí, parece a sí, mí que fueron a hachazos. O sea, no fueron, en vez de sí, dar, no, yo eso se lo ¿sabes? pregunté. Y eso se lo pregunté a Enric Mas, por ejemplo, le digo, pero ¿cómo no colaborasteis? No lo sabíais que estaba tan cerca porque no hay pinganillos. Y dijo, sí, 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 a 20 kilómetros vimos que estaba ahí, ¿no? Porque Pero estaban, no fue, parte, la sensación de que estaba muerto Pogacar, o sea, lleva al estaba límite. muerto. Yo estoy convencido de que le podrían haber pillado si se hubiesen puesto de acuerdo, pero es otra de las situaciones de carrera. Muchas veces hemos visto eso, ¿no? Por eso siempre hay que ir por delante. Porque si tú vas por delante, atrás igual no se entienden, o alguno racanea, o pasa lo que pasa, y llegas. Pero yo estoy convencido de que, vamos, que sí se iban a poner de acuerdo, aunque atrás iban muertos también, pero Sí, le, claro. le hubieran pillado. ¿Y alguna vez
interesado, te ha tentado competir en alguna carrera? ¿O solo te gusta ver No, ciclismo? no, o sea, yo sí que cuando estaba en la universidad, salía mucho en bicicleta, yo estudiaba en Pamplona, y hacía muchas, rutas, etcétera, etcétera, pero es verdad que luego no, luego ya al llegar a Madrid, pues, no, aquí no tengo ni bicicleta y no me llama la atención. Y fíjate que hay muchas oportunidades, ¿no? Que te llaman de sitios para poder, participar, pero bueno, de momento no. No te digo yo que en el futuro no sea, pero de momento no. Y ya para terminar las últimas preguntas, a largo plazo, ¿qué te gustaría lograr o seguir haciendo en tu carrera como periodista? Pues no lo sé, la verdad. Yo, en ese sentido sí que me gustaría estar en marca, ¿no? Ser One Club Men. Y bueno, yo también tengo una faceta universitaria, soy doctor cum laude, tengo un máster ahí en un editorial, doy clase en otro. Pues bueno, sí que me gustaría seguir mejorando y seguir, pues eso, ¿no? Seguir mejorando en lo que hago en estos momentos, pero no tengo ningún objetivo que digas, uff, me encantaría esto. Mira, por ejemplo, sí que me gustaría, así y tal, y me encantaría estar en el Mundial de Ruanda. Esa es una de las cosas que más ilusión me hace así en cuanto al ciclismo en los próximos tiempos. Y luego me gustaría estar también, por ejemplo, en un Mundial de Fútbol, que nunca he estado en un Mundial de Fútbol. Y sí que estaba en eso, en Juegos Olímpicos, en otros grandes eventos. Y sí que me gustaría estar, por ejemplo, también en un Mundial de Fútbol. ¿Qué te pareció los fichajes del Movistar en este mercado para la próxima temporada? Bueno, yo creo que el de Pablo Castrillo, cuando se confirma al 100% que está casi, creo que es un fichajazo, creo que es un golpe sobre la mesa. Te lo has llevado por delante de Astana, de Red Bull, de De Ineos, Ineos. de Cofidis, o sea, de equipos que mucho más fuertes ahora que Movistar, por así decirlo. Y ese sí que me parece un fichajazo. Y el resto, bueno, me parece que es un poco. No me parecen malos fichajes, igual que no me pareció, malo el mercado del año pasado, pero me parece que están ajustados y acordes a la nueva realidad del Movistar Team. Es que Movistar Team no es el UAE, no es el Visma, no es ni siquiera Ineos, que está de capa caída, pero que sigue teniendo mayor poder. Entonces, hasta que no entre un segundo patrocinador, pues va a ser complicado que Movistar haga fichajes. Eh, Realmente importantes, ¿no? Y creo que dentro de su mercado y dentro de su parcela, pues lo que ha hecho, es interesante. Luego a ver qué tal le sale, ¿no? Pues este año quizá el año pasado fichó a Fórmula y parecía un fichajazo y luego pues no ha salido tan bien como pensábamos. Mm. Simolai parecía que era un tío al aire porque era alguien que se iba a retirar y luego pues hoy ha dado más puntos de los que parecían. Gaviria no ha estado mal. Bueno, o sea, yo creo que hay que dar tiempo. Para mí me extraña un poco quizá lo de Nairo, porque es verdad que tuvo un buen giro y ha tenido Mm. un año muy malo en cuanto a mala suerte, pero bueno, no sé. Si hay que calificar los fichajes del Movistar del 0 al 10, yo le pondría un 7, siempre teniendo en cuenta lo que te digo, ¿eh? El presupuesto, las circunstancias y la realidad en este 2024 de lo que es Movistar Team. Aparte de Castrillo, ¿hay alguna posible llegada más? No, simplemente faltaría saber si se renueva Chimolay o no, que dependerá de los huecos que hayan, pero es que ya no hay más huecos, no hay más disponibles. Pero bueno, el año pasado hubo alguna sorpresa a última hora, ¿no? Con Chimolay, con Milesi, y aquí habrá que ver si, ya te digo, si renueva al propio Chimolay o no, porque Albert Torres ya está renovado y bueno, entonces, no creo que vaya a haber ninguna sorpresa, como mucho habrá una. Y ya a gran escala, ¿se espera algún movimiento más, así en el resto de equipos World Tour? ¿O ya más o menos está todo cerrado? Este año parece que está más tranquilo, pero recuerda el año pasado lo que ocurrió con Rowley, con Updebrooks, Sí, es bueno, decir, o sea, que al final el correo es el propio Cepeda llega al Movistar teniendo contrato con Caja Rural, ¿no? Y rompiéndolo, por decirlo de alguna manera. Es decir, que eso es cada vez más habitual. Entonces, si nos ceñimos a cómo están las situaciones de los corredores que hay libres en el mercado, pues no va a haber muchas sorpresas, pero vamos a ver qué ocurre también con Astana, que tiene dinero y que puede hacer algún movimiento. Ahí van a estar, ¿no? Pero yo creo que este año va a ser más tranquilo que lo que vivimos el año pasado. si te tienes que mojar, ¿qué equipo va a ser mejor reforzado? Hombre, yo creo que Astana es uno de los que mejor se ha reforzado, ¿no? Porque le va la vida en ello, necesita la salvación, necesita puntos, necesita con ese nuevo patrocinador. Entonces yo creo que Astana va a ser uno de los mejores. Y luego Bisma también ha fichado a Yates.
está muy bien, y UAE, no sé, es que al final creo que ahí sí que está habiendo cada vez más diferencias, ¿no? Entre los grandes y los no tan grandes. Sí. Y ahora sí, para terminar, un consejo que le darías a los jóvenes que quieren dedicarse al periodismo deportivo y en concreto al ciclismo. Bueno, pues eso, que al final yo creo que si es realmente lo que te gusta y lo que te apasiona y es realmente tu vocación, pues yo creo que merece la pena pelearlo al máximo, ¿no? Por lo menos que uno se quede con la sensación de, oye, yo era esto lo que quería hacer, lo he dejado todo. Yo creo que hay que ponerse plazos, porque hay a veces que no, pues te puedes volver loco, te puede ser malo, pero decir, oye, pues o hay gente que es de fuera, como puede ser tú de Galicia y yo de Logroño, oye, me voy a Madrid, pruebo, hago prácticas, hay que ponerse plazos, ¿no? Oye, pues va a estar 2 años a tope intentando a ver si me llega una oportunidad y me voy a dejar la vida en ello, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ese es mi consejo, ¿no? Que si realmente te gusta y realmente es tu vocación, pues te dejes la piel para conseguir una oportunidad. Siempre hay límites, pero bueno, yo creo que por lo menos uno tiene que quedarse bien y contento consigo mismo. Efectivamente. Pues nada más, un placer, Nacho, tenerte por aquí y nada, gracias a todos. Muchas gracias, un abrazo fuerte. Venga, chao, chao. Hasta luego, adiós.